En este trabajo vamos a construir el triángulo de Sierpinski en GeoGebra utilizando dos métodos, uno aleatorio que se conoce como el juego del caos y otro determinístico que es un método geométrico. Así, el método aleatorio consiste en generar inicialmente un rectángulo y dentro de este rectángulo metemos un triángulo equilátero. Dentro del rectángulo generamos un punto P sub 0 y después de modo aleatorio igualmente escogemos uno de los tres vértices del triángulo. Calculando el punto medio entre el vértice elegido y P sub 0 se nos va a generar P sub 1. Después volvemos a escoger aleatoriamente otro vértice del triángulo y calculamos el punto medio entre P sub 1 y ese vértice y se nos genera P sub 2. Volvemos a repetir el procedimiento n veces y esto nos va a formar el triángulo de Sierpinski, como el que se muestra en la parte de abajo. Cabe aclarar que en este triángulo que vemos, el proceso de construcción punto a punto tarda alrededor de 3/4 de hora a 1 hora. Entonces, en GeoGebra lo que vamos a hacer inicialmente es construir nuestro rectángulo con un triángulo equilátero inscrito. El triángulo equilátero, por supuesto, lo va a formar A, B y C y el rectángulo es A, B, D y E. Nombramos de modo aleatorio a los vértices del triángulo como 1, 2 y 3. En este trabajo elegí a A como 1, a C como 2 y a B como 3. Después generamos un punto aleatorio. En cuanto a este punto aleatorio, GeoGebra tiene dos métodos. Uno, generar un punto en una región, pero lo va a generar con números enteros. Otro es eligiendo en un rango, también lo va a dar como números enteros, pero lo modificamos un poco para que ya no tengamos estos números enteros, sino que sean números decimales. Entonces definimos a P sub 0 como el número aleatorio en donde la X es el aleatorio que está entre 0 y 100 dividido entre 10, ya que la base mide 10. Y la Y es la Y de E por el aleatorio entre 0 y 100 dividido entre 100, ya que la base no mide 10, mide Y de E. Entonces definimos un parámetro que va a ser un deslizador de 0 a 100 con incrementos de 1 y en ese deslizador vamos a poner este script. Calculamos un escalar A que es el aleatorio entre 1 y 3. Aquí estamos eligiendo, por supuesto, uno de los vértices de modo aleatorio. Entonces vamos a formar P sub 1 en donde si A vale 1, pues quiere decir que escogimos al punto A y calculamos el punto medio entre A y P sub 0. Si el número aleatorio nos dio 2, quiere decir que escogimos al punto C y entonces calculamos el punto medio entre C y P sub 0. Si nos da 3, pues quiere decir que escogimos al punto B y calculamos el punto medio entre B y P sub 0. Después, este P sub 0 va a tomar el valor de P sub 1 y realiza nuevamente el procedimiento. Posteriormente a P sub 0 y a P sub 1 le vamos a poner que dejen trazo, les cambiamos el tamaño a los puntos y animamos el deslizador B y vamos a ver cómo poco a poco se va a formar el triángulo de Sierpinski. Entonces, este es el método aleatorio. El método determinístico, pues es un método geométrico en el cual ahora lo que vamos a hacer es generamos nuestro triángulo equilátero, definimos el baricentro de ese triángulo y vamos a generar triángulos que estén en razón de una proporción de un medio. Es decir, cada lado lo vamos a dividir entre 2 y vamos a trazar nuevamente triángulos. Si hacemos esto, un número grande de veces, entonces se nos va a formar este triángulo de Sierpinski, pero construido mediante un método determinístico. ¿Cómo hacemos esto en GeoGebra? Entonces generamos nuestro triángulo rectángulo. A este triángulo lo convertimos en un objeto polígono
con el comando polígono, por supuesto, y le llamamos T1. Calculamos el baricentro de ese polígono y después hacemos una homotesia. Una homotesia es una transformación afín que a partir de un punto fijo va a multiplicar todas las distancias por un mismo factor. Es claro que este factor para nosotros es de 1/2. Esta homotesia la podemos hacer a partir del punto A, pero también la podemos hacer a partir del punto B o a partir del punto C. En este caso nosotros vamos a elegir A y a este lo vamos a girar 120 y 240 grados. Entonces, si giramos 120 grados, pues vamos a obtener la homotesia en B, y si la giramos 240 grados, pues obtenemos la homotesia en C. Así este proceso lo podemos hacer en un solo paso, que es L1, es una secuencia de una rotación de la homotesia T1 en una proporción de 1/2, que va a girar 120 grados, puesto en radianes, por supuesto, por eso se multiplica por pi, se divide entre 180 y multiplicado por i alrededor del baricentro, en donde la i varía desde 0 hasta 2 en números enteros. Después realizamos nuevamente este proceso, pero tomando ahora como centro del proceso a L1, y nos va a formar L2, que es la secuencia de la rotación de la homotesia de L1, que está en una proporción de 1/2, en donde los va a girar 120 grados puestos en radianes alrededor del baricentro, o en donde i va de 0 a 2. Podemos hacerlo una vez más y hacemos L3, donde hace la secuencia de la rotación de la homotesia de L2 en razón de 1/2 de 120 pi sobre 180 por i alrededor de O, en donde i va de 0 a 2. Esto lo podemos hacer varias veces. Este proceso se puede realizar en un solo paso a través del comando ejecuta, que como ya sabemos lo que va a hacer es automatizar el proceso, pero en esta automatización recordemos que lo que va dentro de lo que se automatiza tiene que estar en inglés. Todos los comandos automatizados se ponen en inglés. Así va a ejecutar una secuencia de, y ponemos comillas, sequence, rotate and delay. L, cerramos comillas, más, ponemos J, que es lo que nosotros vamos a controlar, más, abrimos comillas, completamos toda la operación, cerramos con comillas, y la J va desde 1 hasta 6. Esta J la podemos cambiar desde 1 hasta 4, desde 1 hasta 5, desde 1 hasta 10. Nosotros decidimos qué tan denso es el triángulo de Sierpinski. Bien, vamos a ver cómo se construyen estos dos triángulos en GeoGebra utilizando los comandos definidos. Abrimos una página en blanco de GeoGebra y construimos inicialmente nuestro triángulo de Sierpinski con el método aleatorio. Así, definimos al punto A, definimos al punto B, definimos al punto C, definimos al punto D y por último definimos al punto E. Es claro que A, B, D y E forman nuestro rectángulo, y donde D y E son solamente puntos de referencia. Solamente con objeto de nomenclatura vamos a ponerle letreros a, B y C para decir que A es el vértice 1, C es el vértice 2 y B es el vértice 3. En las propiedades le decimos que sea de tamaño grande y de color azul. Lo mismo hacemos con 2, le decimos que sea azul y de tamaño grande, e igualmente con 3 le decimos que sea de tamaño grande y de color azul. Generamos P sub 0, que es un número aleatorio que está dentro del rectángulo A, B, D y E. Posteriormente generamos un deslizador que le vamos a llamar B, que va a ser de 0 hasta 100 con incrementos de 1 en 1, y lo ponemos vertical. En las propiedades de B, en el programa de guión scripting, pegamos el script que ya definimos, ponemos a B en 0 y ya se nos formó el punto 1 y el punto P sub 0, en donde es claro que eligió a C como el vértice con el cual va a trazar el primer punto medio, y entonces animamos a B y dejamos que se forme nuestro triángulo de Sierpinski. Le decimos a P0 que deje rastro y también a P1 que deje rastro, y volvemos a iniciar la animación.
Entonces vemos cómo poco a poco se nos empieza a formar el triángulo de Sierpinski, pero este es un proceso que tarda entre 3/4 de hora a media hora para tener un triángulo completamente definido punto a punto. Y lo detenemos para construir el triángulo de modo determinístico. Borramos todos los puntos excepto el triángulo y con los puntos A, B y C formamos nuestro polígono. Calculamos el baricentro de este polígono y calculamos la homotesia, que es hacer una construcción afín en razón de una proporción que para nosotros es un medio. Si nosotros cambiamos a y ponemos B, pues se nos forma la homotesia en B, y si ponemos C, pues se nos forma la homotesia a partir de C. Si nosotros no le ponemos letra, se nos va a formar con el primer punto, que es A. Pero si a partir de A nosotros giramos esta construcción, este triángulo, giramos 120 grados, se nos forma la homotesia en B. Y si lo giramos 240 grados, se nos forma la homotesia en C. Vamos a borrar todos estos puntos auxiliares y vamos a hacer todo el proceso en un solo paso a través del comando secuencia. Entonces, en el comando secuencia le decimos que vamos a hacer una rotación de la homotesia a partir de T1 con una proporción de un medio, en donde va a girar 120 grados y puestos en radianes, por eso se multiplica por pi sobre 180, y posteriormente se multiplica por i a partir del baricentro, en donde esta i va desde 0 hasta 2. Cuando i tome el valor de 0, pues nos va a dar la homotesia en A. Cuando i tome el valor de 1, nos va a dar la homotesia en B, y cuando i tome el valor de 2, nos va a dar la homotesia en C. Si ahora tomamos las construcciones de los triángulos auxiliares que se formaron, que están en L1, y giramos esta L1 con la misma expresión, solamente cambiamos, en lugar de T1 ponemos ahora L1, giramos y se nos forma estos otros triángulos. Volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora tomando como referencia a L2. Y se nos forman estos nuevos triángulos. Vamos a borrar L2 y L3 y vamos a hacer todo el proceso en un solo paso con el comando ejecuta. Entonces el comando ejecuta nos va a construir todas las homotesias en una secuencia, pero lo que esté dentro de secuencia tiene que estar en inglés. Ese es un requerimiento de GeoGebra. Entonces es sequence, rotate and delete, L, cerramos comillas, más J, más, abrimos comillas, completamos toda la automatización, cerramos comillas, y J va desde 1 hasta 6. Vamos a ver qué pasa si lo construimos hasta 3. Entonces, si lo construimos hasta 3, tenemos esos triángulos. Si lo construimos, por ejemplo, hasta 2, es un poco menos denso. Y si dejamos que lo construya hasta 6, pues nos queda este triángulo de Sierpinski con alta densidad. Bien, entonces este fue el triángulo de Sierpinski construido mediante dos métodos, un método aleatorio y otro método determinístico.